¿Qué tal a todos nuevamente? Bienvenidos a otro video de mi canal, donde esta vez estaremos haciendo la previa de el partido entre Fluminense y Chelsea por las semifinales del Mundial de Clubes que se estarán llevando a cabo en el día de hoy, martes 8 de julio. El Fluminense viene de ganarle nada más ni nada menos que al Al Hilal 2-1 y por el mismo resultado Chelsea viene de ganarle al Palmeiras y han llegado a esta instancia gracias a que eliminaron a esos dos equipos previos. Hay bajas confirmadas de un lado como del otro y también puede haber cambios en las formaciones de ambos equipos. Por eso, sin más preámbulos, vamos a resumirlo en breves palabras cómo llegan los dos equipos y cómo se preparan para ello mismo. Comencemos. Para empezar, el partido de hoy, martes 8 de julio, se jugará a las 4 de la tarde. Será televisado por Telefe y DAZN al mismo tiempo, como en otras plataformas. Y jugarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y el árbitro será François Letessier, árbitro francés de 36 años que ya ha dado mucho que hablar con el correr de los partidos que ha dirigido en este Mundial de Clubes. Bueno, al principio del video dije que Fluminense viene de ganarle al Al Hilal 2-1 por los octavos de final, justamente. Martinelli y Hércules han anotado para el Flu, y mientras que Marcos Leonardo, uno de los goleadores que tiene esta competición, brasileño también dicho sea de paso, descontó para los árabes que no pudieron ganarle al cuadro que dirige Renato Portaluppi. Bien, hasta el momento el Flu lleva 5 partidos sin perder, sigue invicto desde la fase de grupos. La verdad que es un buen rendimiento hasta acá lo que ha hecho el Flu en esta instancia. Y solamente recibió 3 goles nomás. 3 goles y ha marcado 8 tantos en lo que va de la competición. Hércules, con el tanto que le hizo al Al Hilal, es el goleador del Flu dentro de esta competición. Le siguen Germán Cano y John Arias con un tanto cada uno y otros jugadores más, pero dentro de los que se destacan son el argentino Germán Cano y el colombiano John Arias, justamente. ¿Quiénes nos van a jugar el partido de mañana? Bueno, Juan Freites, otro argentino más que integra este equipo de Río de Janeiro, y Martinelli, suspendidos por acumulación de amarillas. Así que esas son las únicas bajas confirmadas hasta el momento en el cuadro brasileño, ¿no? Y probablemente Renato Portaluppi utilice una línea de 5 donde formaría con eh, Fabio, Cuca, Thiago Santos, Thiago Silva, Ignacio, René, Hércules, Facundo Bernal, Monajo, John Arias y Germán Cano serían los 11 probables titulares que va a poner en cancha Renato Portaluppi. No sé si me estaría olvidando alguno o se me habrá pasado algún otro nombre por allí, pero con el correr de las horas veremos qué equipo utilizará y quiénes estarán y quiénes no. Lo más probable es que Germán Cano y Thiago Silva son sus titulares más importantes, después de John Arias también, claro. Y se espera que va a ser un partido parejo, como vienen siendo la mayoría de todos los que se han disputado en este Mundial de Clubes, pero ambos han utilizado distintas formaciones, ¿no? La más utilizada hasta el momento, por lo que sé, es esta formación que impuso el propio Renato Gaullo, así se le llama como sobrenombre a Portaluppi. Y no mucho más para decir del cuadro de Río de Janeiro. Pasemos ahora al Chelsea. Bueno, como dije también en la previa, viene de ganarle 2-1 al Palmeiras con goles de Cole Palmer, Wellington en contra. Estebao descontó para el Verdao, dirigido por Abel Ferreira, que ha llegado hasta allí la participación de Palmeiras. Solo Fluminense es el único
equipo brasileño en competición, para ser más exacto. Y en cuanto al cuadro inglés, también Chelsea es el único inglés hasta el momento en lo que va de la competición. Y uno de estos equipos, el que gane de estos equipos, estará jugando el domingo 13 de julio la final del Mundial de Clubes, donde se sabrá si será entre ingleses, franceses o españoles, por la otra semifinal entre Paris Saint-Germain o Real Madrid, o brasileños, franceses o españoles. Veremos qué sucede en ese lapso. Seguimos con el Chelsea. Bueno, ya dije cómo clasificó y cómo llegó a esta instancia. Los goleadores hasta el momento de este equipo londinense son Pedro Neto con 3 goles. Le siguen Christopher Nkunku y Cole Palmer con un gol cada uno. Hasta acá han hecho un buen mundial de clubes. Enzo Fernández también en el mediocampo ha sido fundamental, pese que al único partido que perdieron fue contra Flamengo, 3-1 en la fase de grupos. Mientras que el resto de los partidos, la mayoría los ganó. Es solo eso nada más que ha hecho el Chelsea hasta acá, que de todas formas está bastante bien, con un entrenador como lo es Enzo Maresca para ser su tercer equipo como entrenador principal. La verdad que ha hecho un buen rendimiento hasta acá. Dejó al Chelsea en cuarto lugar de la última Premier League que disputó. Él asume justamente cuando comienza la temporada en sí, en agosto del año pasado. En el medio gana la Conference League como único título hasta ahora internacional y con el club. Y después, bueno, queda eliminado de la FA Cup de la temporada pasada justamente a nivel doméstico. En cuanto a Copa de la Liga Inglesa, no se sabe mucho, no ha disputado aún esta competición con el Chelsea dirigiéndolo. Y también en este Mundial de Clubes, hasta ahora, como lo hemos mencionado, ha llegado a semifinales. Veremos cómo sale este partido y cómo se jugará. Bueno, el probable 11 es Roberto Sánchez, Molo Gusto, Trevor, Trevor Salobá, Tosin Adrabioyo, Marco Curela como lateral izquierdo, el lateral español, Christopher Nkunku, Enzo Fernández en el medio campo, Moisés Caicedo y Pedro Neto son los otros jugadores que lo acompañarán. Nicholas Jackson y Cole Palmer serán los delanteros. Así dice la planilla que tengo yo a mano. Esos son los probables 11 que pondrá en cancha Enzo Maresca, el italiano, que como dije, este es el tercer equipo que dirige como entrenador principal. Y veremos qué pasará con el correr de los días y con el correr del partido, claro está. La verdad, si me preguntan mi opinión, es que son dos muy buenos equipos que han llegado muy lejos. Decía Enzo Maresca que a finales del año pasado agarró un Chelsea que no encontraba el rumbo. Ese título internacional mencionado de la Conference League encontró más o menos los caminos para poder hacerlo competir al Chelsea, quedar cuarto en la Premier League y llegar a este Mundial de Clubes con esa vara alta. La verdad que ha dejado una buena imagen hasta el momento en los Blues. En cuanto a Renato Portaluppi, si me preguntan, es la quinta etapa en la que dirige al cuadro de Río de Janeiro, donde, bueno, alternó buenas y malas en distintos años. En breve estaré resumiendo un poco la curiosidad de este entrenador que es muy bueno y sobre todo, bueno, campeón con Gremio tanto como jugador como técnico. Bueno,
Seguimos hablando de Renato Portaluppi, una vez resumido todo lo que fue la previa a este partido que se jugará a las 4 de la tarde entre Fluminense y Chelsea. Como DT de Fluminense, Renato Portaluppi tuvo su primera etapa en 1996, ya retirado como jugador. Dirigió 7 partidos, ganó 3, perdió 4. La primera vez que lo dirigió al Flu fue en la fecha 9 del Brasileirao, donde ganó ante Inter de Porto Alegre. Viedmar marcó los dos tantos del equipo que dirigía en ese entonces, y Leandro Machado descontó para el cuadro colorado de Porto Alegre. Luego alternó varias veces, cambió de equipo hasta llegar a 2002, volver en 2002, donde dirigió 22 partidos en total. Ganó 12, empató 2 y perdió 8. Ese año empezó con una durísima derrota en un clásico ante Flamengo por 5-2. Fue justamente por la fecha 8 del Brasileirao. César Cervero de Luca y Ronnie anotaron para el Flu y los goles del Mengao lo habían hecho C. Carlos, Atterson, Letson, Iranildo y Fabio Baiano han hecho los goles para el Mengao en esa ocasión. Luego al año siguiente dirige 51 partidos donde ha ganado 20, 14 veces empató y perdió 17. Hizo 81 goles a favor y solo le marcaron 72 veces. En Copa de Brasil llegó hasta octavos de final donde quedó afuera ante Sport Recife. Luego por el Campeonato Carioca salió subcampeón ante Vasco da Gama por 4-2 en el global. No ha podido ganar un título hasta ese entonces con el Flu, pero ha llegado un poco más lejos de las primeras veces a comparación de eso. Y por el Brasileirao, bueno, dirigió 30 partidos, ganó 11, empató 7 y perdió 12. 39 goles a favor y 49 en contra. Una balanza bastante desequilibrada para en ese entonces, la verdad. Bueno, 4 años después vuelve a dirigir a Fluminense, esta vez en 2007. Dirigió 41 partidos, ganó 16, empató 15 y perdió solamente 9. Asume en mayo de ese año, ganó, es decir, como entrenador del Flu, tras su paso por el Vasco da Gama. En el medio dirigió al Vasco da Gama y luego volvió al Fluminense ese mismo año, como dije. Finalizó cuarto en el torneo Brasileirao con 61 puntos tras dirigir 34 jornadas. Ganó 13, empató 12 y perdió 8. Marcó 50 goles a favor y 38 en contra recibió su equipo. Fue campeón de la Copa de Brasil tras ganarle al Figueirense en la final por un global de 2-1. Se jugaban de ida y vuelta. Por eso menciono global, para los que no entendieron la primera. Antes empezó en los cuartos de final de esa misma copa al vencer al Atlético Paranaense, justamente al dejarlo afuera. Luego en 2008 dirigió 46 partidos, ganó 21, empató 10 y perdió 15. Acá es donde llega a la final de la Libertadores, donde la pierde con Liga de Quito. Primero llegó a la final del Campeonato Carioca y la pierde con Botafogo por 1-0. Luego por el Brasileirao dirigió 31 partidos, ganó 8, perdió 17 y empató 6. Ya los números no lo favorecían en este momento. También llegó a la final de la Copa Libertadores que mencioné, la perdió por penales ante Liga de Quito, que era dirigida por Eduardo el Patón Bauza. Y volvió a Vasco da Gama en el medio tras una seguidilla de malos resultados, luego de perder la final mencionada de la Copa Libertadores. Después de que vuelve del Vasco da Gama nuevamente, vuelve en 2009, dirigió 13 partidos, solo ganó 1, empató 6 y perdió 6. Dirigió la Copa Sudamericana ese año en la ronda preliminar, tras eliminar a Flamengo, justamente, nada más ni nada menos que el rival de toda la vida del Flu.
Después de eso, nuevamente otra vez vuelven los malos resultados, no la acompañaron y fue despedido, donde alternó muchos equipos otra vez. Luego volvió a Gremio, donde ya había tenido una etapa previa como entrenador y le hace ganar el Campeonato de Aguso, la Copa Libertadores y sobre todo la Recopa Sudamericana como eh, su mejor versión como entrenador hasta ahora. Bueno, hasta la fecha lleva dirigidos 19 partidos con el Flu, ganó 14, empató 3 y perdió 2 si sumamos Mundial de Clubes y todo lo que dirigió hasta el momento. El primer partido que dirigió con el Flu fue el 6 de abril de este mismo año, frente a Bragantino por la segunda jornada del Brasileirao. Ganó 2-1 con goles de Lima y Martinelli. Está sexto con 20 puntos hasta ahora en el campeonato doméstico. Eh, por Copa Sudamericana está en octavos de final, donde espera rival ante América de Cali o Bahía de Brasil. Así que este es el rendimiento que ha tenido Renato Portaluppi en en distintos años como entrenador de Fluminense. La verdad que alternó buenas y malas y tiene la gran chance de poder saldar esa deuda que debe tener él personalmente en cuanto a lo que se trata de ganar un título con el Fluminense. Hasta el momento ganó solo una Copa de Brasil y lo que entiende es que quiere hacerlo más competitivo de lo que ya fue y sigue siendo hoy el Fluminense. Y qué mejor que en este Mundial de Clubes para demostrarlo, por qué no en la Copa Sudamericana, llevarlo hasta las instancias más finales y sobre todo coronarlo como campeón de Brasileirao, ¿no? Esos son más o menos los pasos que tuvo Renato Portaluppi o Renato Gaullo, como le quieran llamar. Y eh, lo dicho, tiene chances para sacarlo campeón de todos lados y muchas chances de hacerlo más competitivo de lo que ya está haciendo. Con un Germán Cano, John Arias inspirados, un Thiago Silva que es un hombre de la casa y que también lo ha dirigido en los años que mencioné en el medio. Por ejemplo, durante 2008-2007 lo ha dirigido a Thiago Silva, Renato Portaluppi. Y volviendo a Enzo Maresca, como para cerrar, a un dato sobre lo que no dije de él. Empezó a dirigir al Chelsea en agosto del año pasado. El 18 tuvo de ese mismo mes del año pasado. Fue su primer partido frente al Manchester City, perdió 2-0 como local en la fecha 1 de la Premier League, justamente. Después, para principio de este año, el Chelsea quedó afuera ante Brighton en la FA Cup, perdió 2-1 en la cuarta ronda. En la última Premier League disputada de esta temporada pasada, quedó cuarto con 69 puntos, ganó 20, empató 9 y perdió 9. La verdad que bastante bien para Enzo Maresca, que apenas llegó lo dejó en cuarta posición, muy bien por él. Y hasta la fecha ha ganado el título mencionado que dije al principio del video, la Conference League, tras vencer al Real Betis 4-1 en la final. La verdad, una copa que, bueno, digamos que era la que le faltaba y de todas las copas existentes que existen hasta ahora, se lo catalogó al Chelsea como el que las ha ganado todas por haber jugado y ganado en su haber. Enzo Maresca hasta el momento en el Chelsea lleva dirigido 62 partidos, ganó 39, empató 9 y perdió 14 nada más. Es decir, que lleva el 67% de efectividad. Nada mal tampoco para él. Y otro dato random como para cerrar el video es la temporada anterior estuvo en el Leicester City, donde ascendió a la Premier League. Lo ascendió como campeón, en total dirigió 53 partidos, ganó 36, empató 4 y perdió 13. 70% de efectividad para el italiano que, como dije, este
este es su tercer equipo como entrenador principal. Primero empezó como segundo entrenador, si mal no recuerdo, en Ascoli. Después se sumó al Sevilla en el medio. Luego fue segundo entrenador en el Manchester City en el 2023-2024 con Pep Guardiola a la cabeza. Y luego lo mencionado, empezó a dirigir en otros equipos, llegó al Leicester hasta llegar a hoy al Chelsea. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta previa y estos datos randoms de Renato Portaluppi en el Fluminense, como Enzo Maresca hasta el momento en el Chelsea fútbol inglés. Y nos veremos en el próximo video donde sí estaré hablando sobre el fútbol argentino porque el próximo fin de semana estaremos ya con el inicio del torneo clausura. Explicaré cómo se jugará, qué formato tendrá y cuáles son los primeros partidos que se disputarán, rivales y todo. Nos vemos, gente.